y a todos quienes nos están, ahora sí estamos en vivo. De nuevo, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan a todos y a todas quienes nos están siguiendo el día de hoy en Voces por Media Calle, en el programa de Universitarios en Debate. De verdad que es un placer saludarlos nuevamente con el día de hoy, con el tema de hoy, que es un tema pues bastante importante, bastante controversial. Primero, antes de introducir el tema, me gustaría, Ariana, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? bien, Ale. Muy buenas noches a todos. Tendremos un programa muy especial. Así es, Scarlett, también un saludo de verdad y a Ashley. Nuestras debatientes el día de hoy son Scarlett, ella es estudiante de Relaciones Internacionales de la UACO, Universidad Autónoma de Centroamérica, y ella estará hoy a favor de la legalización del cannabis para uso recreacional. Scarlett, bienvenida al programa Universitarios en Debate y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, encantada de estar por acá. Y buenas noches. Un saludo a Ashley Juárez. Ella es estudiante de la Universidad Nacional en la carrera de Relaciones Internacionales y también está sacando la licenciatura de Derecho en la Universidad de Costa Rica. Ashley es competidora en el equipo de debate de la Universidad Nacional y también participa en las competencias de arbitraje. Ashley, ¿cómo estás? Hola a todos y muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Es para mí un placer estar aquí debatiendo junto a Scarlett sobre este tema muy importante. Les Muchas recordamos que gracias. Ashley va a estar en contra de lo que se hable el día de hoy y le doy el pase a Alejandro para que nos dé la breve introducción. El tema, como lo mencioné anteriormente, es un tema muy controversial en nuestra sociedad hoy día, que es sobre la legalización del cannabis para uso recreacional. Significa que las personas lo puedan hacer libremente para lo que ellos deseen, ¿verdad? No solamente medicinal, sino en todos los sentidos. Es un tema que muchas personas lo defienden desde un punto de vista, desde la libertad individual, desde inclusive beneficios para la salud, dicen muchos, o también lo comparan con temas como el tabaco, o la legalización del tabaco, la legalización del alcohol, que no es una droga tan nociva para la salud como otras lo son, o inclusive que ni tan siquiera se puede categorizar como una droga. De igual forma, en contraargumentos, muchas personas dicen que esto puede fomentar el contrabando y que vendría a ser una situación similar como el contrabando de cigarrillos, de tabaco o como el contrabando de alcohol, lo cual significa un reto y gastos enormes para el Estado costarricense y principalmente temas de salud, del impacto nocivo, los efectos negativos que tiene el cannabis para la salud de las personas y de igual forma también que puede fomentar otras adicciones. Entonces, más o menos es una introducción como de lo que estaremos hoy con las expertas en el tema, Scarlett y Ashley, que hoy nos estarán debatiendo. Y antes de empezar y darle el paso a nuestra primera participante, Ariana, no sé si nos puedes introducir brevemente cuál será el formato del debate el día de hoy. Claro, muchísimas gracias. Y como sabemos, normalmente iniciamos a las 8 de la noche, pero hoy, por motivos de que una de nuestras competidoras está realizando un examen, iniciamos un poco más tarde, nos adecuamos. El debate va a constar de 3 etapas. La primera etapa va a ser la primera argumentación, el primer argumento que presente cada orador. Luego vamos a pasar a la segunda argumentación, luego la sección de preguntas de nuestros cibernautas y por último, la conclusión tanto de nuestros oradores como de los moderadores. Entonces, sí, podemos dar inicio al debate del día de hoy. Muchos éxitos y empecemos. Así es. Y nada más recordarle a las personas que nos siguen que por favor dejen sus preguntas y comentarios en el Facebook de Voces por Media Calle para que las transmitamos. Scarlett tiene 4 minutos para dar su posición inicial a partir de este momento. Bueno, buenas noches. Principalmente yo vengo a decirles acerca de un tema controversial, sí, pero que es algo del día a día. Y pues bueno, mi punto principal es que la guerra contra las drogas fracasó. Si algo sabemos es que el uso indebido de las drogas daña a las personas y a la sociedad, y eso lo sabemos todos, pero cuando vemos los números escandalosos y la pésima reputación que estamos obteniendo en mercados internacionales debido al tráfico de drogas proveniente de nuestro país, es una actividad que fácilmente puede compararse con la hidra de Lerna, porque donde se corta una cabeza salen dos más. Y el simple hecho es que acá
ataca al pequeño distribuidor y no se dan verdaderamente grandes golpes al narco, y nos damos cuenta de la fallida pelea que estamos tratando de ganar. Esta es una realidad y los datos y los números desde 1971 lo confirman. Esta guerra contra el narcotráfico comenzó en 1971 con el discurso de protegernos, pero se volvió un prohibicionismo absurdo que nunca ha funcionado. Lo vimos con el alcohol, que causa muchísimos más daños que el cannabis y ha matado a más personas en el mundo por sobredosis y causas asociadas. ¿Sabían ustedes que en el mundo se gastan al menos 100 billones de dólares al año en una guerra idílica contra las drogas que inició Richard Nixon? Y mientras tanto, los Estados Unidos, que hasta el día de hoy nos obligan a Latinoamérica a llevar adelante esta guerra sin sentido, en 29 de sus 50 estados, el uso medicinal es legal, dejando un margen de ganancias de por lo menos 10 billones de dólares tan solo en 2017, y estas cifras siguen en aumento. Y el uso recreativo es legal en 9 de ellos. Es aquí que vemos la hipocresía por parte del país que inicia una guerra sin fin, pero se ve altamente beneficiado económicamente de la propia legalización. El consumo de cannabis recreativo en el país es una realidad. Negarse a legalizarlo para obtener un margen de ganancia por ello es una necedad. Esta dicha prohibición solamente ha fomentado el crecimiento de la ilegalidad, del crimen organizado, el cual controla un mercado de 300 billones de dólares anuales sobre la falsificación y los crímenes cibernéticos. Este sistema de prohibición solamente eleva el costo de adquisición. Entonces, si hasta la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito admite que la prohibición ha tenido consecuencias devastadoras, no esperadas, ¿por qué seguimos empecinados en continuar haciéndolo? Le recuerdo, Scarlett, que tiene un minuto. No sé si desea utilizarlo. Ok. Ariana. Ok, muchísimas gracias, Scarlett. Y ahora le damos el pase a Ashley para que dé su primera argumentación acerca del tema. Ashley, adelante. Bueno, buenas noches nuevamente a todas las personas que nos están viendo. En primer lugar, para continuar con mi argumentación, iniciar con mi argumentación, quisiera decir que el uso del cannabis forma parte de la sociedad y de su historia, y que durante mucho tiempo se ha utilizado para diferentes fines, sea fines textiles, uso lúdico o recreativo, que es el que nos trae acá. También se ha utilizado para fines como relajación y meditación, y aún en la continuidad se utiliza para fines médicos. Costa Rica y las propiedades que tiene Costa Rica, que son los recursos naturales, las grandes extensiones de mar, así también como el privilegio de no tener ejército, le han costado caro al país. ¿Y por qué lo digo? Porque Costa Rica sigue siendo parte de uno de los países con mayor índice de narcotráfico. No ha podido, como dice Scarlett, contrarrestar estos efectos. Y al día de hoy es más el consumo, es más el tráfico y aumentan los índices de criminalidad en el país. Al día de hoy, nuestro país no solo es un puente de narcotráfico, es una bodega y es una estación de servicios de abastecimiento. ¿Y qué estamos haciendo? Pues poco. Y parece que la legalización no contrarrestaría los efectos del narcotráfico. A lo que va del año, Costa Rica ha decomisado un total de 7 kilogramos 683 gramos, una gran cantidad. ¿Y por qué mi posición se argumenta en no legalizar la cannabis para usos recreacionales? En primer lugar, porque Costa Rica no tiene los recursos suficientes para hacerle frente a lo que es la legalización. No basta con legalizar y ya, no basta con crear una ley y ya, no basta con eso. ¿Por qué? Porque para legalizarlo se necesitan muchas más cosas. ¿En qué se necesita? ¿Qué necesita el Estado costarricense para poder legalizar el uso recreativo del cannabis? En primer lugar, necesita regular la plantación, necesita regular la producción, necesita regular la comercialización y necesita regular esos usos recreativos o medicinales que se le dan al cannabis.
y también necesita regular los fines industriales, porque ¿quiénes van a producir estas cantidades de marihuana o cannabis? Las grandes empresas. Ir en contra de esto o favorecer la legalización es ir en contra de los convenios y tratados ratificados por Costa Rica, convenios desde 1970 a los que el país todavía forma parte. ¿Y qué significa ir en contra de estos tratados? Significa ir en contra de un principio internacional, pacta sunt servanda, que obliga a los estados a cumplir con lo pactado. En segundo lugar, al no tener suficiente recurso económico, el país tampoco tiene una estructura estatal para hacerle frente a lo ya antes mencionado. Porque ¿quiénes van a comercializar esa droga? ¿Quiénes van a comercializar el cannabis? Aún no me queda claro quiénes se beneficiarían de esta legalización. Imagínese usted, señor y señora que nos está viendo, que con drogas ya legalizadas el país ha hecho poco, como lo es el alcohol y el tabaco. ¿Qué pasa con esto? A lo que va del día, 63 casos sospechosos por intoxicación de metanol y 27 fallecidos. Y están legalizados el alcohol y la nicotina, el cigarrillo. ¿Qué va a pasar con la marihuana? Y en tercer lugar, la legalización de la marihuana supondría una ruptura al status quo costarricense. Y con eso terminaría mi primera intervención. Muchas gracias, Ashley, por su intervención. Ahora, en este momento, Scarlett tiene derecho a 1 minuto para realizarle una pregunta a Ashley a partir de este momento, Scarlett. Muchas gracias. Bueno, cuando Ashley habla de quiénes se van a ver beneficiados, yo le quiero preguntar realmente cuál es el interés de mantener el prohibicionismo en el país. ¿A quién creen que protegen con estas medidas? ¿Y quién es el que realmente se beneficia con ello? Aparte de claramente el crimen organizado. Porque si seguimos manteniéndolo en la ilegalidad, el Estado no tiene forma de regularlo. Y por último, cuando hablas del alcohol y del cigarrillo, me gustaría como darte un dato que bastan 6 tazas de café tipo espresso para llegar a una sobredosis aguda con efectos adversos. Entonces, no podemos decir que la marihuana va a causar un daño severo cuando no se registra un solo caso de sobredosis por marihuana en el mundo. Bueno, voy a comenzar de lo último. Scarlett. Sí, Ashley, tienes 2 minutos para responder la pregunta de Scarlett a partir de ahora. Sí, bueno, en primer lugar voy a empezar de lo último hacia atrás, y cuando Scarlett dice de que no representa un peligro para la persona, pues es cierto, lo digo así, es cierto que los datos todavía no han sido lo suficientemente claros para decir de que per se el consumo de marihuana va a ocasionar a corto plazo un daño a las personas, pero sí lo dice que será efectos colaterales, daños colaterales como que hay muchos índices en el que dicen que el consumo de la marihuana junto a otras drogas también que le hacen una activación al organismo, pero también precisamente los indicadores dicen de la marihuana han ocasionado accidentes, mayores violencias y así van continuando. En segundo lugar, la ilegalidad a la que se refiere Scarlett, pues la legalización tampoco acabaría con esa ilegalidad. Y te digo por qué. Te voy a mencionar un ejemplo al que todo el mundo habla, el caso de Holanda. O sea, en el caso de Holanda, la regularización de la marihuana pues es legal prácticamente en todo el país. ¿Y qué pasa? Que a mayor consumo, a mayor disponibilidad, mayor consumo. Entonces, a raíz de esto, mucha gente lo que ha hecho es optar por otros mercados, no los coffee shops, que son los que están regularizados por el Estado y utilizan aún el narcotráfico ilegal. Incluso el Estado de Holanda como tal, ha estado en este momento cerrando un poco la legalidad a la marihuana como uso recreacional, porque han llegado a entender de que se ha producido el narcoturismo en este país, así como incrementa también la ilegalidad, por lo que la legalización tampoco es una opción para combatir el crimen organizado
o la producción de más personas que se dediquen a la venta de esta droga. Muchísimas gracias a Ashley por su respuesta y ahora también le otorgamos 1 minuto para que le formule una pregunta a Scarlett. Ashley. Sí, bueno, mi pregunta sería la siguiente. ¿Son las condiciones actuales, según su persona Scarlett, las condiciones actuales de Costa Rica son óptimas para la legalización de la marihuana? Si usted lo considera así, ¿cuál o no lo considera así, cuál sí sería una condición óptima para legalizar la marihuana? Muchas gracias, Ashley. Bueno, en este momento, en este preciso momento, en estos aires de crisis, te podría decir que depende. Una respuesta muy económica, de un tema muy económico. Depende. Si lo vemos como un beneficio económico al país, o sea, los beneficios económicos que trae la legalización y la regularización del cannabis son enormes. Se vio en Colorado, se ha visto en muchísimos estados, precisamente en Estados Unidos. Y realmente es un aspecto que podría sacarnos de la crisis, de la coyuntura actual, de la crisis económica en la que estamos. Pero se necesitan leyes, y en eso concuerdo totalmente con Ashley, se necesitan leyes estrictas donde no logre meter sus manos espurias el narcotráfico, porque si no sería pues contradictorio. Estamos tratando de quitar algo de la ilegalidad, de sacarlo de la ilegalidad, de regularlo y de distribuirlo de forma tal que deje un beneficio al Estado. Entonces, esa es la opción, esa es la idea, eso es a lo que vamos. Entonces, para mí, puede que sea el momento idóneo, puede ayudar en la economía, pero para muchas personas puede que no lo sea, porque como bien lo dice Ashley, somos un puente, pero eso también beneficiaría. Y pues no es totalmente cierto, podría decirse que es una falacia decir que la legalización ayuda a que el narcotráfico siga con sus negocios. Muchísimas gracias, Scarlett, por su respuesta. A partir de este momento vamos a dar inicio a la argumentación libre, donde ambos pueden preguntarse y tienen el derecho a hacer preguntas en el momento que así lo deseen, y la persona que esté en su espacio de argumentación libre puede aceptar o no la pregunta que su oponente le vaya a realizar. En este caso, iniciamos, para continuar con el orden que venimos, iniciamos con Scarlett. Scarlett tiene 5 minutos para su argumentación libre a partir de este momento. Muchas gracias. Bueno, Ashley les habló acerca de Holanda. Yo les quiero presentar a ustedes un caso que lleva 20 años de éxito, y es Portugal. Portugal tiene uno de los estados más avanzados en materia de despenalización y legalización de drogas. Y aquí no estamos hablando solo del cannabis. En Portugal es legal incluso el consumo de heroína. Y estas leyes pues han dado resultados asombrosos. Según datos, el 22% de los jóvenes en Europa consumen marihuana. En Portugal ese número se reduce al 11%. Solo un 2% de la población consume cocaína, mientras que el promedio europeo es de 8%. La cifra más impresionante es la reducción de consumidores de heroína, que ha bajado al menos del 1% al 0.3% en los últimos 20 años. Estos datos los da el propio gobierno de Portugal. Entonces, es mentira que la legalización abra portillos o que la legalización abra un paraíso de consumo desmedido, porque estamos viendo con hechos y con números que más bien se reduce, que en 20 años han logrado reducir, y que, por ejemplo, una de las drogas más fuertes o, por así decirlo, dañinas para el ser humano, que es la heroína, ha logrado reducirse del 1 al 0.3%, y ese 0.3%
muchas veces no consume heroína, sino que consume un suplemento que se llama metadona, que el propio gobierno lo da. Los enfermos, porque ellos no tratan a la drogadicción como una paria social, sino que lo toman como una enfermedad y los tratan y los cuidan en sus propias clínicas. En estos últimos 20 años no se han registrado muertes por sobredosis. Se han registrado 3 por cada millón de habitantes y el promedio europeo es de 17.3. Y otro dato importante es que en su proceso de legalización y acompañamiento al adicto han logrado reducir el contagio de VIH de una manera asombrosa. Las cifras de contagio se han reducido, mientras que en Rusia, que es un país altamente prohibicionista, las cifras de contagio por VIH por agujas compartidas es del 93%. Entonces, tenemos 2 ejemplos, un país altamente prohibicionista como Rusia, con altos números de sobredosis de VIH contra Portugal. La prohibición crea incentivos económicos perversos que generan precios elevados en las drogas, y estos solo benefician a quienes producen y distribuyen, por lo cual se vuelve un negocio altamente lucrativo para la ilegalidad. Esto contribuye al crimen organizado, contribuye a que se enriquezca, y este enriquecimiento solo crea una cadena de verdadero terror, donde nosotros, los ciudadanos, somos quienes nos vemos altamente afectados por ello. Y lo vemos en las calles, los asesinatos, las guerras de una banda, de un grupo armado contra otro, para mantener territorios, solo dejan un rastro de sangre por donde sea que pasen. La ilegalización del cannabis, y eso es un dato que me parece sumamente interesante, no se debió a intereses oscuros de empresarios y la gran industria farmacéutica, que inicia en 1906 en Estados Unidos, que pasa de vivir un romance idílico con el cannabis, donde en 1600... Scarlett, disculpa, tiene una pregunta de Ashley. ¿Acepta la pregunta o rechaza la pregunta? Sí. Sí, le voy a dar el tiempo a Scarlett del restante para que termine esa argumentación. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, como te decía, en 1611 había una ley que decía que todos tenían que sembrar cannabis, que tenían que ser productores, porque se utilizaba para, bueno, miles de fines, o sea, se utilizaban aceites de uso industrial, es mucho mejor que el algodón, y los cultivos de cannabis lograban suplir una necesidad que el algodón pues realmente no lo hace. Entonces, es aquí como vemos que fueron intereses de corporaciones, especialmente DuPont y Hearst Company, las que inician esta guerra contra el cannabis, satanizándolo, con tintes incluso racistas, diciendo que eran los mexicanos y los negros los que consumían esto y que esto los hacía sentirse iguales a ellos, iguales a los blancos. Muchas gracias, Scarlett. Su tiempo ya se ha finalizado. Ariana. Claro. Muchísimas gracias, Scarlett, por su argumentación libre. Ahora pasamos a los 5 minutos también de argumentación libre para Ashley. Durante estos 5 minutos pueden hacérsele preguntas por parte de Scarlett y comenzamos desde ahora. Bueno, la posición a la que yo sigo manteniendo es de que resulta ilusorio creer que la legalización y su respectiva regularización va a debilitar las células de narcotráfico y que va a debilitar el narcomenudeo y que ello supone un beneficio económico para el país. Quisiera mencionarle a todos los que nos están viendo a manera de ejemplo que actualmente en la corriente legislativa hay un proyecto, pero ya en el 2015 se había presentado otro proyecto sobre el uso del cannabis con fines medicinales. Imagínese usted que para que una empresa pueda tener una licencia, tiene que pagar 90 millones de colones y la que menos paga son 15 millones de colones. ¿Usted cree
que aquella persona que vende en la esquina de aquel barrio es una zona vulnerable con pocos recursos económicos, ¿usted cree que esa persona va a acceder a pagar 15 millones de colones? Entonces, ¿qué nos deja esto? Que la ilegalidad va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque tras de eso hay casos que demuestran que los impuestos que se le suman a la marihuana, que es el principal medio en el que se recupera la economía y que puede la marihuana, el cannabis, contribuir a la economía, ronda hasta el 15%. O sea, quiere decir que es mucho más caro y por eso muchas personas todavía siguen utilizando la ilegalidad. Un ejemplo de ellos es Uruguay, que ha legalizado la marihuana. ¿Usted sabía que en Uruguay 1 de cada 3 es el que utiliza la marihuana que venden en los establecimientos legalizados? O sea, y tras de eso dicen que en Uruguay se ha multiplicado el consumo de marihuana. Sobre lo que mencionaba Scarlett de los casos de Colorado, pues quisiera también decir de que hay un dato que dice que en Colorado se señala que la reglamentación de la industria que distribuye la marihuana sigue siendo deficiente y que sigue teniendo aspectos negativos, principalmente por la gran cantidad de impuestos que se le suma, que es alrededor de un 15%, y también porque es permitido y se utiliza en estas industrias la corrupción y el uso extensivo de dinero en efectivo, lo cual también es un problema porque la banca internacional prohíbe utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas como la marihuana, como lo que se recupera de la marihuana, y eso es lo que está pasando también en Uruguay. En Uruguay es en efectivo que se paga la ilegalidad, porque también lo que está regularizado, las farmacias reciben el dinero en efectivo porque los bancos, que son la mayoría estadounidenses, no quieren recuperar, no quieren recibir ese dinero. Sobre el consumo de la heroína, me gustaría indicar que también hay datos que dicen que las personas con escasos recursos utilizan inyecciones que han utilizado otros, lo cual aumenta la posibilidad de que esas personas contraigan alguna otra enfermedad. ¿Cuánto sería el impuesto que quisiera el país o para reactivar esa economía a través de la marihuana? Todavía no lo sé. ¿Cómo se recaudaría? Todavía no lo sé. En cuanto al consumo, desde mi perspectiva, es posible implementar políticas más flexibles. Yo no vengo acá a decir de que creamos o que constituyamos más políticas represivas, sino que más bien en Costa Rica actualmente se da un tratamiento a esas personas. Inclusive, fíjese usted, señor, que nos está viendo, señora, que en Costa Rica el uso y el consumo personal de la marihuana per se no significa que usted va a ir a prisión. Lo que significa es que las autoridades policiales, al ser una actividad ilícita, van a incautar o van a decomisar esa droga, pero no significa que va a ir a la cárcel. Si hay elementos suficientes probatorios, como establece el Código Penal, la ley de estupefacientes, la ley de salud, entonces en ese momento sí se le va a abrir un proceso judicial a esta persona. Es importante resaltar que los argumentos a favor del consumo, de la legalización del consumo de la marihuana, suelen ser como los que ha dicho Scarlett, desde ópticas y enfoques lineales, que omiten otras vertientes, porque, por ejemplo, el caso que ella menciona de Portugal, pues no hay similitud entre el sistema político de Portugal con el sistema político costarricense, y tampoco ideológicamente, porque hay que hablar de la ideología que tiene el ser costarricense. Entonces, aquí, legalizando la marihuana y con la posición que se ha mostrado por parte del gobierno, lo que estarían evitando, lo que no lo quieren mostrarle a la sociedad, son los problemas sociosanitarios, problemas jurídicos y los problemas psicosociales que tiene el consumo de la marihuana, que inclusive se detiene desde la teoría de la escalada o el uso de otras drogas. Y con eso terminaría esta parte. Muchísimas gracias, Ashley, por esta argumentación libre. Ahora, Ale, damos pase. A partir de este momento vamos a presentar las preguntas y los comentarios del público, de las personas que nos están viendo por redes sociales. Vamos a ver si ya están las preguntas. La primera pregunta es, bueno, primero que todo es un comentario de Adiel Francisco
eh, Baltodano Zúñiga, que dice, en sintonía, saludos, estoy con Ashley. El segundo comentario es de parte de Hilda González Sandoval. Tema muy interesante, debe discutirse. La siguiente comentario es de Stephanie Villegas Suárez, que dice, Ashley es la mejor, saludos. Fabiola Rojas nos dice, nuestra Lince. Jesús Joel Sotres dice, Ashley, magnífica, de otro nivel. Shirley Daya AC nos dice, la legalización no garantiza la extensión del narcotráfico, siempre va a existir, al igual que sucede con los cigarrillos y el alcohol que también se trafican. Un comentario que también fue conversado por ambas debatientes. Muchas gracias, Shirley. La siguiente pregunta es de Steven Rodríguez, quien dice que excelente el equipo de hoy. Me gustaría saber qué propondría cada una para regular o no esta legalización. Esto en tal caso de que se llegara a aprobar algún día en el país, porque hablar y tomar decisiones extremas no es lo más viable. Entonces, empezamos para mantener el mismo orden en la respuesta a esta pregunta que nos realiza Steven con Scarlett y luego Ashley puede dar su argumentación. Bueno, a mi parecer, la mejor forma de regularla, para poder legalizar el consumo de cannabis, es a través del Estado, por supuesto, es creando leyes que beneficien este proceso para que pueda ser regulado por el Estado. Pero estas licencias, de las licencias que hablaba Ashley, esto es un tema súper controversial, porque sí, las licencias son demasiado caras, pero ¿por qué no el Estado como ente regulador darle licencias a las personas en las zonas más olvidadas de este país, las zonas indígenas, por ejemplo, donde vemos una gran pobreza? Si va a quedar el beneficio en manos del Estado, ¿por qué no aprovechar por así decirlo, el espacio, el terreno que estas poblaciones tienen? Me parece que lo más idóneo es realizar un plan de trabajo, porque por supuesto no queremos que este negocio, que estas licencias queden a mano de personas que ya realizan actividades ilícitas. Esa no es la idea. Entonces, ¿por qué no beneficiar a una población altamente olvidada, como son las zonas indígenas, que ellos sean quienes se encarguen de este proceso, de la siembra, del cultivo, de la recolección, de la venta de estos activos al Estado, y que sea a través de ahora sí, licencias para los coffee shops o las tiendas, por ejemplo, que son las que van a vender, que estas sean las que le compren al Estado. Entonces tenemos un doble beneficio. Ellos le compran el producto al Estado, lo venden y un impuesto básico, o sea, ya este país no aguanta más impuestos, un impuesto del 5%, del 3% al producto. Me parece que eso es como una de las ideas más idóneas para este proceso. Muchas gracias. Ashley. Bueno, me parece igual que Scarlett de que deberíamos involucrar a las poblaciones vulnerables, dado que los principales índices de consumo de marihuana y de otras drogas se encuentran en las poblaciones vulnerables con escasos recursos económicos y de zonas geográficas olvidadas, tal como ella menciona, los territorios indígenas. Sin embargo, no me parece de que los territorios indígenas estén controlando, estén produciendo la producción de las plantas de cannabis, dado que pues por su zona geográfica y tristemente porque ha sido olvidado por el Estado, no tienen como el conocimiento necesario para poder hacer un manejo eficaz y efectivo de lo que es la marihuana y el cannabis. Incluso podría repercutir de tal manera que significaría intoxicación u otro tipo de problemas. Lo que yo supondría es de que el Estado debería diseñar y efectuar programas eficaces, no como los que está actualmente, porque ya hemos visto que poco se ha hecho en este dato.
en este problema, y también creería que diseñar y efectuar esos programas viene de la mano de cooperación internacional, cooperación multilateral, bilateral, no reembolsable, para que no se asusten las personas que nos están viendo. En ese sentido serían donaciones como la que ya está efectuándose y llevándose a cabo por los Estados Unidos. Inclusive hay también cooperación con Panamá para incautar las lanchas que se vean sospechosas en mar abierto. También, ¿qué podríamos hacer? Reforzar programas dirigidos a estas poblaciones vulnerables que antes mencionábamos, reforzar los programas estudiantiles y reforzar también la difusión de contenidos en los que haga constar por qué sí y por qué no deberíamos consumir o debería la población consumir la marihuana. En otro sentido, yo he venido diciendo que no se trata de ser más represivo, sino de crear un sistema judicial de que sea con atenciones mínimas, con represiones mínimas a aquellos consumidores de consumo personal, pero ya prácticamente lo del tráfico y demás, pues ya estaríamos en contra de las convenciones internacionales y, como dije, serían sanciones al país. Y en ese sentido sería no criminalizar y sí tratar, como más o menos medianamente se está haciendo desde el IAFA, del Instituto Costarricense para las Drogas y de otras instituciones. Eso es lo que yo propondría para el manejo de esto. Listo. Excelente, Muchísimas Ashley, muchas gracias. gracias, Ashley. Sí. Ahora Kevin Esquivel nos dice, pregunta para Ashley. Usted habla de estudios que relacionan problemáticas como la violencia o delincuencia con la mezcla de 2 o más drogas, entre ellas cannabis. Sin embargo, esto no fundamenta la supuesta relación cannabis-violencia y o delincuencia que usted busca establecer, debido a la actuación de otras drogas de la ecuación. Entonces, le pregunto, ¿existen estudios que logren confirmar esta relación? Y de ser así, ¿cuáles son esos estudios? Ashley. Sí, sí existen estudios y lastimosamente los datos para Costa Rica pues son muy alarmantes. De hecho, se han dado datos que relacionan la criminalidad actual, la tasa de homicidios en Costa Rica se relaciona a lo que es el narcotráfico. Y de hecho, el Instituto Costarricense de Drogas anualmente saca un informe, un boletín en donde hace constar cuáles son estos problemas y lo que establecen pues eso, y la mayoría de los problemas donde hay estas tasas de homicidio pues son los lugares donde más se ha incautado la marihuana, que es en Alajuela y San José. Eso es lo que podría aportar sobre datos específicos. El porcentaje, sí, en este momento del mercado y cómo se relaciona directamente a esto, pues no lo manejo, pero sí se ha dicho que hasta el tráfico de armas, la trata de personas, los homicidios y otro tipo de delitos que van en contra de la humanidad de la persona, pues están relacionados directamente al crimen organizado. Muchísimas gracias, Ashley. Y bueno, ya damos por finalizado este espacio de preguntas y vamos a pasar a la etapa y a la parte de conclusiones, donde cada participante va a tener su espacio. Primero, Scarlett tiene derecho a 4 minutos de conclusiones a partir de este momento. Muchas gracias. Bueno, como primer conclusión, quiero tocar un tema que tal vez acá no se ha tocado mucho o se mencionó. Las medidas proteccionistas solo crean consumo desmedido y solo crean mercados negros. No podemos seguir ciegos ante la realidad de que el consumo del cannabis para usos recreativos es constante en este país. Hace una semana y media detuvieron a personas que estaban vendiendo postres y me parece realmente un poco ridículo que el OIJ o que la policía ponga esas fotos con 3 purillos de marihuana y lo den como un gran acto de valentía. No, para mí no tiene lógica, no posee lógica. Estamos en un momento de crisis económica y hay personas que se están viendo altamente beneficiadas de la venta de productos con cannabis. ¿Y por qué quitarle la oportunidad de crecer económicamente a las personas que sí pueden hacerlo? Otro de los principales problemas, de las problemáticas del prohibicionismo, es que no se regula a quién se le venden.
tenemos tasas muy altas de población menor de edad, menor de 18 años consumiendo, mientras que si se regula el mercado, se lograría tener mayor control sobre esto. Y como dice Ashley, no podemos decir que la legalización va a ser la pomada canaria y que de un día para otro simplemente va a desaparecer el mercado negro. Pero la idea es mejorar, es ir mejorando poco a poco, es lograr alcanzar una regulación y alcanzar niveles de conciencia acerca de, bueno, hace 50 años se le podía vender cigarrillos a un niño y nadie lo veía mal, ahora se ve mal. Entonces, ¿por qué no realizarlo también con el cannabis? Me parece que es una oportunidad de crecimiento económico, me parece que es una oportunidad para el país y, por supuesto, la legalización, la regularización y sacar de las manos de la ilegalidad algo tan general para el consumo y que se han desmentido muchísimos estudios erróneos que causaba psicosis, que causaba esto, que causaba otro. Estudios que pagaron los mismos empresarios que se veían beneficiados con la ilegalización del cultivo. Entonces, dejar atrás mitos que la mayor parte del mundo ya ha ido dejando atrás y llegar a un proceso de legalización, de regularización, me parece que es lo más idóneo. Por otro lado, como te digo, una guerra contra el narcotráfico eso es falso, esa guerra se perdió hace mucho. Entonces, ¿por qué no quitarle el cierto poder a la ilegalidad, cierto poder al narcotráfico y dejarlo de beneficio hacia el Estado y hacia los consumidores, que al final son los que se ven más afectados con los precios excesivos que pagan por mercadería no tan buena, por así decirlo, en la calle? Muchas gracias. Muchas gracias, Scarlett. Arián, Estoy teniendo problemas con el teléfono. Muchísimas gracias a Scarlett. Y ahora pasamos a los últimos 2 minutos, de Ashley para hacer su conclusión. 4 minutos. Ashley. 4 minutos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para concluir con toda mi intervención, quisiera decir de que la legalización de marihuana, como he venido sosteniendo, pues no hacerle ningún meollo a lo que es el crimen organizado ni al narcotráfico. Creo que deberían existir otros métodos y aplicar estas reformas que yo propongo para el Estado, del control de la oferta, con el diseño y una puesta en ejecución de políticas que sí sean eficaces y que puedan controlar pues este factor de ilegalidad y el factor del consumo de la cannabis. También quisiera apuntar, porque vi por ahí en uno de los comentarios sobre lo que opiné de las poblaciones vulnerables, específicamente de las zonas indígenas. Lo que yo abogo es de que, a pesar de que estas poblaciones pues sobreviven a base de la agricultura, lo que sí se debería de hacer es que, si se quisiera, en el supuesto de que ellos cultiven la marihuana, pues tendrían que haber un diseño de educación que vaya de acuerdo a cómo es el manejo, qué es lo que se debería dar, cómo se podría tratar, porque hasta la misma plantación, el mismo corte, la misma quema, todo ello implica un problema social y un problema sanitario para las personas y de salud. Me gustaría también hablar un poco del caso legalizado ya de la marihuana, del caso de Uruguay, trayendo la colación a países latinoamericanos. Dice que para el 2018 los consumidores pasaron de un 9.3 al 14.6. Del total de todas las personas que estaban registradas, porque Uruguay no es legalizo, todo el mundo consume, sino que debe existir un registro de personas consumidoras del cannabis, hay personas que todavía no forman parte de este registro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al no formar parte, recurren a la ilegalidad, entonces sigue existiendo mercado negro, y lo mismo pasa en Canadá, lo mismo pasa en Holanda. O sea, el mercado negro no se va a acabar, el mercado negro siempre va a existir, inclusive hasta se ha permitido de que sea un poco más fuerte debido a que ya no hay tantos controles. Decir
que la legalización pues combatiría todos los males, pues es erróneo. O sea, que se pondría fin a una actividad lucrativa por parte del negocio del narcotráfico, pues también es erróneo, como yo ya lo he venido diciendo. No he escuchado quién es la verdadera población beneficiaria para legalización, tampoco he escuchado quién es el verdadero, quién sería el encargado de la institución encargada de velar por la producción y demás, y que se reduciría de manera significativa los costos de producción, pues ya vimos que el Estado es quien asumiría los gastos, y la misma compañera Scarlett dice que es el Estado quien debería velar por esa legalización, y de dónde salen los recursos, el país no tiene las condiciones ni estructura para ello. Que se mantendría un adecuado control de la calidad y las dosis, pues tampoco es cierto, porque el mercado ilegal sigue existiendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas van a acudir a ese mercado que es un poco menos regularizado, y no sabemos qué de verdad es lo que contiene. Entonces, no acaba el narcotráfico, no acaba la ilegalidad, no contrarresta el consumo, y no hay dinero del Estado para hacerle frente a ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ashley por estas conclusiones. Y bueno, para cerrar el tema del día de hoy, es meramente, es una dicotomía que tenemos. La población se polariza cuando se refiere a este tipo de temas como la recreatividad, cuando estamos hablando de psicotrópicos. Bueno, a mí me parece que este debate ha sido muy rico. Hemos tenido varios encontronazos cuando hablamos de los puntos de vista. Y nada, pues muchísimas gracias a nuestros debatientes el día de hoy. Y ahora vamos a cerrar el programa, mi compañero Alejandro y yo, agradeciéndoles siempre por estar con nosotros, y les invitamos a que vean el siguiente programa, el lunes de la siguiente semana, igual a la misma hora, a las 8 de la noche. Alejandro. Exactamente, Ariana, y a todas las personas que nos vieron, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana, y principalmente un gran agradecimiento a Scarlett y a Ashley, que nos acompañaron hoy y que nos dieron esta grandísima oportunidad. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta luego a todas y todos. Buenas noches. Buenas noches.